Ahí creo que no hubo nadie reclamando esa situación. Sigue, por favor. A Nicaragua, dentro de esa presión y dentro de ese sitio que le tenían, hicieron el tratado Bryan Chamorro. Ese tratado Bryan Chamorro, aquí le explicamos bien, que es un senador de los Estados Unidos, y Emiliano Chamorro, que era el embajador de Nicaragua en Washington. Fíjense la redacción de este tratado, son 2 artículos. Y los artículos dicen así, el 1. El gobierno de Nicaragua concederá al gobierno de los Estados Unidos a perpetuidad y para siempre, libre de todo impuesto u otra carga pública, los derechos exclusivos de propiedad que sean necesarias y convenientes para la construcción de un canal interoceánico por la vía del río San Juan y el Gran Lago de Nicaragua, o por cualquier otra ruta sobre el territorio nicaragüense. Los detalles y las condiciones bajo las cuales dicho canal será construido, manejado y conservado serán convenidos por los 2 gobiernos en cualquier tiempo en el que el gobierno de los Estados Unidos notifique al gobierno de Nicaragua su deseo o intención de construir dicho canal. A perpetuidad y para siempre, libre de todo impuesto u otra carga pública, los derechos exclusivos de propiedad. Una vez que tengan los derechos exclusivos de propiedad, ¿qué va a ocurrir? Es territorio estadounidense de una vez. Y en el artículo 2, una amenaza y una imposición. Con el objeto de que el gobierno de los Estados Unidos pueda proteger el canal de Nicaragua y los derechos de propiedad que el anterior artículo concede al gobierno de los Estados Unidos, así como para que el gobierno de los Estados Unidos pueda tomar cualquier medida necesaria conducente al fin que éste se propone, el gobierno de Nicaragua arrienda por el presente a los Estados Unidos y por un término de 99 años las islas del Mar Caribe, Green Corn y Little Corn, y el gobierno de Nicaragua concede además al gobierno de Estados Unidos por un periodo igual de 99 años el derecho de establecer, operar y conservar una base naval. ¿Ustedes ven algo ahí de igualdad, algo ahí de reciprocidad en ese convenio? Una simple imposición. Pásalo. Sandino, como estaba defendiendo su territorio, es asesinado. En Nicaragua siguieron, en 1979 los sandinistas, en el 81 la guerra de los contras. Sigue, por favor. Vamos a México. En México, esos colonos estadounidenses que llegaron a la parte norte de Estados Unidos y luego esos colonos estadounidenses que estuvieron al norte de Estados Unidos, posteriormente bajaron y se fueron al territorio mexicano y empezaron a establecerse. ¿Y qué ocurre? Ellos, de manera unilateral, en territorio mexicano, crean la República Independiente de Texas. Inmediatamente ellos deciden que ingresan a la Unión Americana. El gobierno de México no está de acuerdo con eso. Tanto así que el presidente de México, Porfirio Díaz, dice: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿Cuál era la motivación para anexarse el territorio? Porque el presidente de los Estados Unidos expresó: la sola probabilidad de que pueda abolirse la esclavitud sobre tierras vecinas ha de ser motivo suficiente para que procedamos a anexarla. La sola probabilidad de abolirse la esclavitud. Sigue, por favor. En Cuba, pareciera que era un juego de conversación. Llega el presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, expresó: he sido siempre de la opinión que Cuba sería la adición más interesante que podría hacerse a nuestro sistema de estados. El dominio que esta isla nos daría sobre el Golfo de México, sobre los estados y el istmo que lo ciñen, así como sobre los territorios cuyos ríos desagüen en él, colmaría
nuestro bienestar político. Y en esa expresión de colmaría nuestro bienestar político, se han ido haciendo una que otras cosas. Esa es la carta que hace Thomas Jefferson a Monroe, que fue el de la doctrina Monroe. Pero tenemos acá a José Martí, prócer cubano, quien escribió y combatió el mismo de con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Él expresó en su libro La verdad sobre los Estados Unidos las dos verdades útiles a nuestra América: el carácter crudo, desigual y decadente de los Estados Unidos y la existencia, en ellos continúa, de todas las violencias, discordia, inmoralidades y desórdenes de que se culpa a los pueblos hispanoamericanos. Si ustedes se dan cuenta un detalle, la prostitución en Estados Unidos, para ellos es culpa de los hispanoamericanos, de los latinos. El tráfico de drogas, para ellos es culpa de los latinoamericanos. Las bandas es culpa de los latinoamericanos. El consumo de drogas es culpa de los latinoamericanos. La prostitución y el tráfico de pornografía por internet también es culpa de nosotros. Una serie de situaciones que el tráfico de drogas es culpa de nosotros, que el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, cualquier tipo, es culpa de nosotros. Pero hay cosas que hacen ver la realidad. Si sacamos cuenta, y para información de ustedes, el más grande productor de marihuana en el mundo, ¿quién cree usted que es? Estados Unidos de América. Es el más grande productor de marihuana en el mundo. Pero yo no se lo voy a decir solo de palabra. Como les dije, vine a hablarle fue con documentos, con hechos y con elementos. Pasa, por favor. ¿Cuál cree usted que es el cultivo más importante de Estados Unidos? No es ninguna fruta o vegetal, es esta planta, la marihuana. Solo en 2006 se cultivó en suelo estadounidense marihuana por un valor estimado en más de 35.000 millones de dólares. Esta cifra, difundida en un informe del académico John Getman, es 5 veces más de lo que recibe Colombia por exportar cocaína. En compañía de agentes federales, BBC Mundo visitó la Reserva Forestal de Sierra en California. Las mayores plantaciones de marihuana de Estados Unidos se encuentran en bosques nativos como este. De hecho, la policía recientemente erradicó aquí un cultivo clandestino. En California se encontraron el año pasado más de 450 cultivos de marihuana en reservas forestales como esta, pero ese es solo un porcentaje pequeño del fenómeno. Sabemos que hay muchas más plantas que no hemos encontrado. Esto es lo que queda del campamento donde vivían los cultivadores. Según el oficial, era cuidado por ciudadanos mexicanos. Entre los restos abandonados hay utensilios domésticos, herbicidas y municiones como este cartucho de escopeta. Los incidentes de violencia entre cultivadores y erradicadores se han hecho frecuentes, y las autoridades afirman que las plantaciones de este tipo no han hecho sino aumentar. En los últimos 10 años hemos visto un cambio en el cultivo de marihuana. Ya no son simplemente unos cuantos cultivando un poco de hierba en las montañas para ellos y sus amigos, no. Ahora lo que estamos viendo son grupos organizados, miembros de pandillas que operan en California, así como organizaciones de narcotráfico provenientes de México. El destino de esta hierba también es controversial. En 1996, California fue el primer estado en permitir el cultivo de marihuana para fines medicinales. Desde entonces, otros estados han seguido esta tendencia. Pero según las autoridades, los cultivos medicinales representan apenas 10% del total de la producción. La mayor parte de la marihuana producida en Estados Unidos es consumida en el mercado ilegal. Estamos en Haight-Ashbury, en la ciudad de San Francisco. Hace 40 años empezó aquí el movimiento hippie. Y aún hoy existe una subcultura que glorifica el consumo de la droga. Aquí, como en otros puntos del país, es posible hallar todo tipo de parafernalia ligada al consumo de la hierba. Lo cierto es que, sea con propósitos legales o ilegales, los cultivos de marihuana siguen creciendo. Y para muchos no se vislumbra ninguna solución a corto plazo.